días, hermanos, bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia bíblica que la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Yo no les voy a leer nada, voy a comentarles y analizar un poco ese párrafo de la Biblia, ese capítulo. Ustedes si después quieren, lo pueden leer en sus casas tranquilos y meditar sobre ello. Y se refiere, es la historia muy conocida de la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta, que eran los tres muy amados del Señor Jesús. Ellos amaban al Señor Jesús y Jesús también los amaba a ellos. Hay otra narración de la visita de Jesús a la casa de María y de Marta y de Lázaro, y se ve que frecuentemente ellos se juntaban, estaban siguiendo siempre al Señor Jesús. Y en este capítulo 11 de Juan nos cuenta ahí la Biblia que Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén y había cruzado al otro lado el río Jordán, y estos hermanos vivían en Betania, que era una aldea, una localidad que estaba muy cercana a Jerusalén, haciendo la comparación, estaríamos hablando de unos 2 kilómetros más o menos de distancia. Cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, le avisan que Lázaro estaba enfermo. O sea, las hermanas le mandaron avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, con la intención, por supuesto, de que Jesús viniera y lo sanara. Pero Jesús, sin embargo, al mensajero que llevaba esta noticia, le dijo: esta enfermedad no es de muerte. Y se quedó en el lugar donde estaba 2 días más. Al cabo de esos 2 días, fue a Betania, y cuando llegó lo recibió Marta para decirle que Lázaro ya había muerto. Y con tristeza y quizás con una especie de reproche, le decía: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y las hermanas lloraban, las personas que estaban allí, que dice la Biblia que habían llegado de distintos lugares para condolerse con estas hermanas, también estaban todos llorando. Y dice la Biblia que Jesús se conmovió en su espíritu y lloró. Esto es algo realmente para destacar. Sabemos que Jesús era Dios mismo, era el Hijo de Dios, pero sin embargo tenía esos sentimientos humanos de dolor, porque Jesús era Dios hecho hombre, y eso lo corrobora. Pero no es el caso que quería analizar, sino que pidió de que lo acompañen a la tumba donde estaba Lázaro. Y esta hermana Marta le dice: pero Señor, ya está descompuesto el cuerpo, hace 4 días que está en esa tumba. La tumba en ese momento, en esa época, en esa región, no eran como las que conocemos nosotros, como nichos en los cementerios o tumbas, el cuerpo está en un cajón y se entierra en el cementerio, sino que depositaban, los cuerpos muertos en cuevas y los tapaban con piedras. Y dice: ya hiede, o sea, ya despedía hasta olor del cuerpo descompuesto. Y Jesús se acerca a la tumba y lo llama Lázaro. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta de la tumba, y aún con su mortaja, con las telas que le ponían, los lienzos que ponían a los muertos, sale de esa tumba. Y Jesús dice: atiéndanlo, denle de comer, atiéndanlo, y vuelve a la vida, resucita a Lázaro. Entonces, hasta aquí quiero compartir la historia. Después continúa y es muy linda, pero yo quería compartir con ustedes esto de que
lo que le decía Marta, o lo que le dijo Marta cuando Jesús llegó. Y dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús por algo no fue enseguida, y esperó 2 días, porque él sabía que podía curarlo. Y Marta y María también sabían que Jesús podía curarlo, incluso a la distancia. No hacía falta que fuera hasta donde estaba el enfermo. Hubo otros casos que Jesús sanó así a la distancia, como en la historia del hijo de un noble en Capernaum, que también se acercó a pedirle a Jesús que sanara a su hijo que estaba a punto de morir, y estaba en otro lado, estaba en la casa, no estaba donde Jesús estaba, y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y cuando llegó le dieron la noticia precisamente de que el hijo había sanado, estaba vivo. O sea, no hizo falta que Jesús lo viera, ni lo tocara, ni nada. No solamente avisarle a quien le pedía que su petición había sido concedida, el milagro lo produjo. O sea que el hijo de ese noble se sanó. Y en este caso podría haber hecho lo mismo con Lázaro. Desde el lugar donde estaba podría haberle dicho, díganle a María y a Marta que Lázaro ya está sano. Sin embargo, él esperó que Lázaro muriera. ¿Y por qué? Yo pienso que seguramente era para que el mundo viera, toda la gente que estaba allí en ese momento llorando junto a las hermanas, y nosotros ahora que escuchamos y leemos esta historia, nos demos cuenta del poder maravilloso de Jesús, porque él podría haber hecho el milagro de sanidad, pero hizo algo superior. No solamente sanó a un enfermo, sino que resucitó a un muerto. O sea, el poder de Jesús se manifestó de una forma más contundente, más notoria. Una simple sanidad, mejor dicho, un milagro de sanidad, también lo podían haber hecho los discípulos, y de hecho lo hicieron un montón de veces. Es más común, como digamos, una cosa más simple, más sencilla, pero resucitar a una persona que hace 4 días que está muerto ya es un poder mucho más significativo, algo mucho más trascendente. Y Jesús quiso demostrar eso, que él era capaz de sanar a Lázaro, pero él quiso resucitarlo de los muertos para demostrar aún más su poder. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos a veces en algún problema, un conflicto, una disyuntiva o algo que nos perturba, algo que necesitamos de la ayuda del Señor. A veces le pedimos al Señor por esa situación puntual y vemos que pasa el tiempo y no obtenemos la respuesta que nosotros queremos. En este caso, la respuesta que las hermanas querían era ver a su hermano sanado, o sea, que de la enfermedad se levantara sano, con la presencia de Jesús o sin ella, o sea, solamente con él, la intervención divina de Jesús, sea en forma presencial o a distancia, que haya sido Jesús que lo sanara. Ellas querían una respuesta de esa naturaleza cuando mandaron a buscar a Jesús. Y nosotros también esperamos una respuesta para que el Señor nos libre o nos solucione determinado problema. Y a veces no lo hace. No tenemos la solución o la respuesta que nosotros queremos o pensamos. Pero ¿qué hace el Señor? Le da una respuesta superior, le da algo mejor, algo más poderoso, algo más contundente. Y en este ejemplo nuestro que decimos, que trasladamos esta historia a nuestras vidas y decimos, bueno, le pedimos algo al Señor y no obtenemos esa respuesta inmediata que nosotros queremos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle el tiempo que Él determine, el tiempo que Él ya tiene pensado para obtener una respuesta superior. Marta y María recibieron un milagro superior. En lugar de una sanidad, recibieron una resurrección. Y quizás en nuestros casos, en nuestras necesidades, en nuestras cosas que le pedimos al Señor, le pedimos algo simple o algo sencillo, algo puntual, y Él no nos da eso. Pero con el tiempo nos da algo superior, nos da una solución total y definitiva a algún problema que podamos tener.
Quizá tenemos un problema económico, que tenemos una situación que tenemos que afrontar el pago de alguna cosa y no sabemos cómo porque no tenemos los recursos en ese momento. Se lo pedimos al Señor y no recibimos esos recursos, pero con el tiempo a lo mejor recibimos una respuesta que nos da una solución global, una solución mucho más grande, que nos permite no solamente solucionar ese problema, pagar esa deuda o lo que fuera, sino que nos permite tener un pasar económico mucho mejor, mucho más amplio, mucho más próspero, y que hace que no tengamos nunca más ese problema que surgió en ese momento. O si es un problema de salud, lo mismo. A lo mejor tenemos una pequeña molestia o algo que está funcionando mal en nuestro cuerpo y rogamos al Señor por esa sanidad, o para nosotros o para algún ser querido, y no la vemos, no vemos que pasa el tiempo y todavía seguimos con esa molestia, con ese problema. Pero el Señor obra de tal manera que a lo mejor nos da una sanidad total. En lugar de quitarnos un pequeño dolor, nos quita definitivamente una enfermedad, por ejemplo, y nunca más tendremos ni esa enfermedad y por supuesto no tendremos más ese dolor. Es como para que vean estos ejemplos así sencillos, que puede ser cada uno lo aplica a su vida de acuerdo a la circunstancia que esté pasando, que no nos desesperemos si no recibimos ya la respuesta que queremos y vemos qué pasa, que el Señor no nos contesta, no me hace lo que yo quiero, no me da lo que yo necesito. ¿Qué está pasando? ¿Estoy fracasando? ¿Estoy mal? ¿O el Señor se olvidó de mí? No pensemos nada de eso, hermanos. Sigamos siempre con la fe firme y con la esperanza intacta de que el Señor a su momento responde. Y cuando responde lo hace con poder, con absoluto poder y con algo mucho mejor para nosotros. Recuerden, su problema puede ser el problema de sanidad que necesitaban las hermanas de Lázaro, pero la solución que Jesús nos da, que nuestro Señor nos da, es la resurrección que le dio a Lázaro. O sea, nos va a dar una solución, una respuesta definitiva, mucho mejor para nuestras vidas de lo que nosotros pensamos y pedimos. Espero que te haya servido, que puedas meditar en esta palabra, lee toda la historia de Lázaro, que es muy linda, y si Dios quiere nos encontraremos en otra oportunidad, en otro devocional. Así que te mando un fuerte abrazo y te pido a Dios que te siga bendiciendo siempre.